poco los días domingos por la noche nos está degustando con su palabra, refiriéndose a la carta del Apocalipsis. Amén. Así que les invito a abrir sus Biblias, vamos por favor, en el capítulo número 2. Sí, vamos por favor, libro de Apocalipsis, capítulo número 2. Lo tenemos. Vamos a dar lectura desde el versículo número 12 al verso número 17. Hoy vamos a predicar acerca o referente a la iglesia de Pérgamo. Amén. Hoy el tema de esta noche es la iglesia de Pérgamo. Amén. Y leemos su palabra, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice nuestro Señor: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a poner esta preciosa meditación de la Escritura en las manos de nuestro amado Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre celestial, te agradecemos nuevamente por las grandezas, Señor amado, pues manifestadas a través de la lectura de su palabra. Sea usted mismo, mi Dios, acelerando los pasos de aquellos hijos e hijas tuyas que vendrán, Señor amado, mi Dios, en esta noche a tu casa. Oh mi Padre, ayúdanos, Espíritu Santo, conforme a la gracia y a la misericordia, Padre, que tú nos tienes, el poder encontrar, Padre, a través de este mensaje, de esta enseñanza, la palabra que tú tengas, Señor, para mi vida, para mi necesidad, sea espiritual, sea emocional, sentimental, mi Dios, aún material o física. Padre, ministrame a través de este Evangelio. Ayúdame, Padre amado, a poner en práctica y a poder abrir el corazón para que en su debido momento, así como de gracia se me da, oh Dios, la revelación, también por gracia pueda ser, Padre, ministrada a quienes lo necesiten. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, hoy vamos a tener, obviamente, como parte de este estudio consecutivo del libro de lo referente a la iglesia de Pérgamo.
como para irnos al punto histórico como referencia de partida, Pérgamo y la iglesia de Éfeso, siendo la primera en la lista, eran iglesias semejantes en cuanto a la competición del liderazgo. Usted creo que viviendo en nuestro país reconocerá que siempre hay una pugna, una lucha entre ciudades, ¿verdad? Hablando, queriendo ser ya un poquito más enfático, hablando por ejemplo de Quito y Guayaquil. Sí, hay quienes obviamente defienden la capital justamente por ser eso, la capital del Ecuador. Y allí está el centro de mando, diríamos así, de toda la nación. Pero hay quienes también pelean, digo acá, la ciudad o la capital económica del Ecuador, la cual es considerada al puerto principal, porque por aquí prácticamente entra toda la comercialización del país. Todo, diríamos decir, toda nuestra ciudad es una ciudad que se agrupa para ser el medio por el cual se trafica los bienes, tanto de ingreso como de salida, de todo lo que produce el Ecuador. Si bien es cierto, llamado, podría haber cierta pugna entre estas dos ciudades, algo muy semejante era lo que pasaba entre Éfeso y también la ciudad de Pérgamo. De hecho, en los datos históricos que tenemos referente a la ciudad de Pérgamo, me gustaría de pronto si puede tomar apunte de aquello. Pérgamo tiene como significado, y es importante también aquí considerarlo, hablando de lo que representaría su nombre, significa ciudadela. Mira, el nombre de Pérgamo significa ciudadela, y hay otros que la han también interpretado como una acrópolis, que no es otra cosa mágica, amado hermano, de una ciudad, entre otras cosas, de gran importancia como capital de Asia Menor. Esta ciudad, Pérgamo, hermano, dentro de los datos históricos, se estableció allá por los años 282 antes de Cristo. 282 antes de Cristo. Era conocido como una ciudad no solamente que peleaba digamos, la supremacía de la región de Asia, pero Roma la consideró como la capital de Asia, ya que en ella, llamado, la cultura se asemejaba enormemente como a la capital que era Roma. Llamado, solo como para que se dé una idea, en su biblioteca, en la biblioteca de la ciudad de Pérgamo, habían llamado escritos tan valiosos y tan importantes en número que se redondea simplemente dentro de sus tomos una biblioteca de más de 280,000 ejemplares. Eso es una cantidad enorme como material de consulta para poder establecer investigaciones en una época donde la filosofía, donde la ciencia, las matemáticas eran o estaban al orden del día. Esto, mi amado, le hizo ganar gran popularidad a la ciudad. Por otro lado, mi querido hermano, Pérgamo era una ciudad también reconocida dentro del simbolismo propio de la religión de Roma. Es decir, en Pérgamo se podía llevar a cabo una libertad de culto, ojo, una libertad de culto para todos los dioses de Roma, solo para los dioses de Roma. Tanta importancia tenía adorar, llamado hermano, a los dioses paganos, obviamente de Roma, como al mismo emperador. Fue la primera ciudad en Asia de aceptar la idolatría para el emperador Diocleciano. Esto es importante, mi querido hermano, ya que este emperador, allá por los años 80 al año 96 después de Cristo, se autoproclamó no solamente César del imperio, porque estos son títulos, los Césares era el orden familiar de los títulos, y no solamente pues se autoproclamó el emperador, sino también se autoproclamó Dios del imperio. Y Pérgamo, para captar la atención del emperador, llamado, hizo que se fabricase un templo y que se rindiera tributo de adoración
sí, justamente al emperador Diocleciano, quien no rendía tributo a la estatua de Diocleciano, hermano, era martirizado y luego, sin el martirio, era expuesto a la muerte. Entre una de esas muertes era, entre otras cosas, la crucifixión o el empalamiento o también el despellejar los vivos. Todo esto como para causar el más severo dolor y angustia de los que no profesaban, en este caso, la adoración para el tan elogiado emperador. Esto, de hecho, más adelante lo toparemos, pero me voy a adelantar porque cuando lleguemos a esa cita bíblica, usted simplemente tendrá que recordar lo que voy a decir. Dentro de la iglesia de Pérgamo, su obispo principal o el ángel de la iglesia de aquel entonces era un tal Antipas. Sí, este nombre llamado Antipas, de hecho, mi querido hermano, es considerado dentro de la misma escritura, en Apocalipsis capítulo 2, verso 12 en adelante que hemos leído, como un mártir de la iglesia. Ojo, un mártir de la iglesia. Este nombre llamado, digamos, sale como un nombre griego, no es un nombre apegado en este caso a la nacionalidad judía o de Israel, sino que era un hombre griego que tomó el liderazgo posterior a la época de los apóstoles, es decir, apareció después. Digamos que fue un creyente que asumió la doctrina de Cristo como su devoción de fe. Y en una oportunidad, según los historiadores como Flavio Josefo, como Eusebio, entre otros, se menciona de que un día llamado fue también él expuesto ante la imagen del emperador Diocleciano y se negó a rendirle tributo. Esto obviamente le costó, llamado la muerte, pero previo a eso el martirio. Esta situación, mi amado hermano, de seguro impactó a la iglesia. Conmovió las bases de la iglesia, porque darle muerte al obispo de Pérgamo, llamado, hubiese ocurrido como también en su debido momento dijo el Sanedrín acerca de Jesús. Matemos al pastor y las ovejas se van a dispersar, pero no lograron su propósito. Más bien, la iglesia, mi amado, se unió con mayor devoción para seguir sirviendo y buscando el rostro de Dios en medio de una sociedad que no admitía la veneración de ningún otro hombre, sino para ellos, entre otros dioses, era Diocleciano. Cuando se tienen estos antecedentes históricos, por cierto, y uno va a la palabra, entonces como que le agarra algo más de sentido a las advertencias que da el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y a las razones que utilizará para confrontar a la iglesia. Ahora bien, dejando a un lado la parte histórica y volviéndonos a Apocalipsis capítulo número 2, verso número 12, ¿qué vamos a resaltar en ella? El Señor en el versículo número 12 se presenta ante ella, tal cual como lo mencionaría en su debido momento en Apocalipsis 1, verso 16. Como se decía en esta primera aparición gloriosa de Jesús ante el apóstol Juan. Si volvemos al capítulo 1, verso 16, nos dice: el que tiene en su diestra las 7 estrellas, y luego dirá, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y luego dirá otra cosa más, obviamente, terminará diciendo en el verso 17, no temas, yo soy el primero y el último, y dará otros más antecedentes. Ahora, Jesús se presenta ante la iglesia de Pérgamo como el que tiene en su boca, o sale de su boca, una espada aguda. Ahora, yo ya di, en todo caso, la debida explicación teológica referente a la espada aguda de 2 filos. Para los que todavía tienen sus apuntes a la mano, sabrán que estamos hablando de la espada romana llamada o reconocida como Gladius, que era una espada ancha en la punta y muy pesada.
y se la reconocía como la espada no la espada aguda de 2 filos, sino como la espada de doble boca. Porque al introducirse este tipo de espada con una punta ancha, mi amado, dejaba una abertura como de una boca abierta donde ingresaba. Y por ahí su nombre o su fama. Esta gladius, sí, que era la espada utilizada en combate y que luego pasó también dentro de, en este caso, del Coliseo romano como una herramienta de pelea entre gladiadores para espectáculo solamente, era, mi amado, muy reconocida en medio de Roma y en medio de sus ejércitos. En el griego, la espada gladius era reconocida así como la ronfaia distomo, en griego. Sí, la ronfaia distomo, es decir, la espada aguda o la espada de doble boca. La espada que, mi amado, abría, cortaba y dejaba una tremenda herida. Sí, acaso, yo sé que no se compare nada, pero hay cierto tipo de, digamos, de municiones o de armas que disparan balas que por su entrada dejan un pequeño orificio, pero de salida dejan una abertura explosiva, como que si hubiese algo ahí explotado en su parte de escape, ¿no? Entonces, la gladius hacía lo mismo, pero a la inversa. De entrada, hacía una herida tremenda y posiblemente la punta hubiera dejado, si acaso se atravesaba, hubiera dejado un pequeño piquete. Mi querido hermano, todo esto, ¿por qué Jesús lo tomará como parte introductoria para la iglesia de Pérgamo? Mi querido hermano, a Pérgamo, siendo una iglesia expuesta, porque es necesario reconocer esto, no era sencillo ser cristiano en Pérgamo. No era fácil de pronto distinguirse como perteneciente de la secta de los cristianos, si es que lo quiero ver de esta forma, ¿sí? En medio de una sociedad que no toleraría, ¿sí? Y muy culturizada, por cierto, no toleraría, ¿sí?, la fe como principio de doctrina. De hecho, más adelante entraremos a la doctrina de los nicolaitas, que ya veremos en parte de qué se trata. Ahora, volviendo al texto, versículo 12, vamos a entrar más estrictamente a los textos bíblicos. Jesús le dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Por qué se presenta de esta manera? La espada aguda. Bueno, de primer orden, ¿qué representa la espada aguda ya espiritualmente hablando, de acuerdo a la Escritura? Vayamos, por favor, rápidamente a la carta a los Hebreos, capítulo número 4, verso 12 al 13. Hebreos, capítulo 4, versículo número 12 al 13. Así vamos a ir poco a poco, con tranquilidad, quitando fino en la enseñanza. ¿Lo tienen? Carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12 al 13. Hoy me voy a añadir algo más al texto, el verso 13, que me parece importantísimo señalarlo o resaltarlo en el estudio de Pérgamo. Dice el Señor, la palabra de Dios, ¿lo tienen? ¿Ya lo encontró, mis amados? Amén. Dice capítulo 4, verso 12 al 13. La palabra de Dios es viva y eficaz, es decir, que puede cortar para este tipo de, digamos así, de situaciones. Sí, así como hacía la gladius 2 bocas, esta también hace 2 efectos cuando ingresa. Primeramente, vivifica, pero también, mi amado, es eficaz. ¿Eficaz para qué? Para poder ponerle fin, en este caso, a los litigios que en el hombre se podrían surgir. Y dice, y es más cortante que la espada gladius. Amén, se lo podría ver así. Es más cortante que la espada de los gladiadores, o la espada que se utiliza en batalla de los romanos. Es más cortante que toda espada de 2 filos. Porque esta no solamente hace la doble boca, sino que dice que penetra hasta partir algo que no puede partir la espada gladius. La gladius podría partir costillas, carne, órganos vitales, corazón, hígado, riñones, todo podría partir.
¿Se acuerda usted de ese puñal escondido por un juez en Israel que entró ante un rey llamado Eglón? ¿Se acuerda? Que le puso una daga de 2 filos también y se la metió a un obeso rey por la quinta costilla, y de ahí bajó, mi amado, y le rasgó todo el vientre hasta el punto hasta que se le salieron los intestinos juntamente con el estiércol. Y se hizo eso, todo un escenario, diríamos, grotesco de sangre mezclado con heces. Le dieron muerte hacia un rey. Mi amado, la palabra de Dios no solo penetra, como lo podría hacer la carne, sino que penetra hasta partir el alma, parte del espíritu, las coyunturas, los tuétanos, hasta discierne los pensamientos y aún más las intenciones. ¿Quién de ustedes en algún momento habló, dijo algo, pero queriendo decir otra cosa? ¿Ah? ¿A quién sí se le ha pasado hablar algo, como dicen algunos, de doble sentido? Lo dijo de una forma, se lo oyó de una forma, pero se la puede interpretar de otra. Y usted en su interior sabe con qué intención lo dijo. De pronto quien lo escuchó no lo asimiló, no le afectó, pero usted sabe que no se lo dijo por elogiarlo, sino para ridiculizarlo. Mira que en el mundo se habla con doble sentido, digamos, de una tendencia, sarcástica y patán también, como se podría decir, argumentar vulgarmente. Usted dice una palabra, si de pronto por ahí le sale y dice atrás, ¡uy! ¡Atrás! Así es en el mundo. Esta semana que pasó, esta vez un taller mecánico, ya usted puede imaginar ahí cómo es la cosa. Me pasa la cola. La cola. Pero Dios, así usted diga, no, si no lo dije con esa intención. Dios sabe con qué intención lo dijo. Amén. Dios sabe, porque Dios con su palabra y su espíritu discierne con su espada. Y eso es lo que quería Dios hacer en Pérgamo. Discernir lo que ellos posiblemente dicen, no, si no lo dije con esa intención. Y sí lo dijo con esa intención. Simplemente que no tiene la valentía de poderlo aceptar o admitir. Y decir, sí, te lo dije, ¿y qué? De una buena vez. Que se pongan las tildes sobre las tildes. Y el Señor, mi amado, le dice justamente en este pasaje, yo con ellos discierno todo, en pocas palabras. Y en el siguiente verso dice, y no hay cosa creada. Por último, no hay cosa que exista que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están delante de los ojos del Señor. ¿Cómo están? Él tiene un escáner, pero modo que no se le pasa nada en el hombre. Por ahí se decía, bueno, creo que ayer hubo fuga de prisioneros en la casa, algo pasó tremendo. Y la gente siento que tiraron granadas. O tuvieron detonaciones que tiraron una pared abajo. Y en la cárcel, mi amado, yo digo, ¿de dónde sacan tantas cosas? Yo creo que sea argumentando algo de lo mío, saliendo un poquito de contexto, o del texto, mi amado. Yo creo que si uno pusiera a la entrada de la cárcel, primeramente gente honesta, porque el punto va por la gente. Gente leal, gente que respete, gente que realmente haga su trabajo. Y si le ponen un escáner como lo que tienen los aeropuertos, se acabaría esta sinvergüencería. Así de sencillo, porque estos escáneres, cuando uno pasa por los aeropuertos, a uno le ven hasta el esqueleto cuando pasa por ahí. Y claro, si alguien pasa por ahí, inmediatamente que no podría detectar un celular. Por supuesto, pero si las maletas cerradas detectan lo que uno lleva ahí. Pero, insisto, esto tiene el mundo como mecanismo, pero Dios tiene algo más profundo. No solamente ve lo que podríamos traer en los bolsillos, sino que puede ver qué es lo que hay en tu sentimiento para con otra persona. Él puede discernir qué realmente sientes por él o por ella, o qué puedes sentir, amado, en cuanto a una situación de un problema en casa. Y el Señor
Adicional a esto, dice que no hay nada encubierto. Ahora, hay algo importante, y por qué quisiera darle una interpretación apropiada cuando Jesús se presenta ante Pérgamo como el de la espada de dos filos en su boca. Dios quería, mi amado, con su presencia, con sus palabras, porque recuerde que todo esto se desprendió de algo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Es decir, a Pérgamo lo voy a tratar tal cual como la ciudad quiere o sabe ser confrontada. Le dije que en Pérgamo se destacaba algo cultural muy grande. ¿Qué había en Pérgamo? La biblioteca más grande de Asia, con más de 280,000 volúmenes a su haber, para estudiar cualquier tipo de tema, entre otros la religión. Y el Señor se presenta ante la iglesia justamente con ¿qué? Con lo que ellos estaban acostumbrados a lidiar, la cultura. La palabra, sea bíblica o sea filosófica o sea cultural o sea de religión. Ustedes son muy letrados, entonces yo vengo ante ustedes también con mi letra. Pero mi letra es más efectiva y es más cortante que la espada de un gladiador. Adicional a esto, como para darle refuerzo, en el libro de Isaías, póngale asunto a esto. En el capítulo 49, libro de Isaías, capítulo número 49, verso 1 al 2, dice el Espíritu Santo lo siguiente. ¿Lo tienen? Isaías 49, verso 1 al 2, dice el Señor, oídme. Si el profeta le habla, obviamente, a los pueblos costeros, en este caso en particular, dice, oídme costas, escuchad, pueblos lejanos. ¿Por qué? Porque de ese lugar salían las embarcaciones y se iban a tierras muy, pero muy lejanas. Escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, dice Isaías. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre y memoria. Y esto, boca de azul. Y puso mi boca. ¿Cómo la puso? Puso mi boca como espada aguda. ¿Sí? Y aún más dice, me cubrió con la sombra de su mano, esto es protección, y me puso como saeta bruñida. Y esto es una flecha, mi amado hermano, sí, a manera sí, de resplandor, como el bronce bruñido, como la saeta o la flecha refulgente, brillante. Me ha puesto, dice mi amado, insisto, como boca, sí, como espada aguda, y me cubrió con su sombra, la sombra de su mano, y puso por saeta bruñida, y me guardó en su aljaba. Que no es otra cosa más que la bolsita que se cargaba en la parte posterior de la espalda, que era una bolsita de cuero donde se metían o se guardaban las flechas. En pocas palabras, el Señor me preparó para la guerra. Mi espada no está en mi mano, sino en donde. Y Jesús se presenta así ante Pérgamo. He venido para la guerra. ¿Y cuál es mi herramienta que voy a utilizar en contra de aquellos que están creando disturbio en la iglesia? Pues serán las palabras, sí, de mi boca las que pondrán punto, sí, de orden en medio de todo este desorden. Cuando retomamos, volviendo por favor al libro de Apocalipsis, capítulo número 2, versículo número 13 ahora, nos recalca la palabra. Dice el Espíritu Santo, vuelve, esto es un denominador común, ¿no? Esto no lo voy a dar porque ya se lo ha dicho en la enseñanza de la iglesia a Éfeso. Dice, yo conozco tus obras. Y luego le dirá, ¿y dónde moras? Es decir, ¿dónde la iglesia está situada? Amén, versículo 13.
Yo conozco tu manera de desarrollarte en esta ciudad y también conozco dónde está la iglesia. ¿Y dónde estaba la iglesia? De acuerdo a la óptica del Señor, la iglesia está donde está el trono. ¿De quién? Y en ese sentido, de acuerdo al dato histórico que le di, era muy cierto. Porque ahí se adoraba al emperador romano, Diocleciano. Y eso era considerado una blasfemia directa para la iglesia, refiriéndose a la idolatría. Y el Señor dijo, ustedes están en un lugar donde está gobernando el mismo diablo. Ahora, esto me encanta porque esto ayuda sobre todo a quienes tienen posiblemente dentro de sus hogares toda la resistencia a la hora de poder tú manifestar tu fe. Qué bueno cuando en el hogar hay otros que comparten e inclusive se animan unos a otros hasta para venir al culto. Pero hay otros que viven en medio del mismo trono del diablo. Donde Satanás no es Satanás, ¿no? Sino que es el marido, que la hace del mismo diablo. Donde los hijos, mi amado, no son hijos, parecen demonios. Y donde la madre no es madre, sino que parece la Jezabel encarnada, que le hace la vida de cuadros. Me encanta cuando escucho o cuando veo que los hijos vienen sin impedimento a buscar de Dios, aún teniendo padres que no comparten su fe. Me encanta porque veo que no les resisten, por lo menos no le impiden que ese muchacho, esa muchacha, o ese esposo, o esa esposa tenga la voluntad de querer buscar de Dios. Y dice, bueno, está bien, respeto, vas a ir a la iglesia, vaya a la iglesia. Pero eso sí, no me obligues a que yo te acompañe. Pero si quieres ir, anda. Y yo digo, qué bueno, por lo menos no hay esa rivalidad. Pero en Pérgamo sí la había. Sí la había. Y ahí había miembros de esa iglesia que clamaban a Dios para que esto termine, para que esa oposición, esa rivalidad constante deje de afectar la normalidad de una vida cristiana. Qué duro, mi amado, es verdad, qué duro es vivir en medio de un hogar, en medio de circunstancias que todo es oponerse simplemente porque dijiste que eras cristiano. Conozco de patronos o de trabajos que les hacen la vida de cuadro, que es una burla constante, porque apenas vas llegando y marcas tarjetas, te dice, ¡ay, llega el hermanito! Y comienza la mofa, comienza la burla, que cuando llega tu familia o tú vas a tu familia y lo primero que hacen es tratar de ridiculizarte porque eres cristiano. Y a veces muchos creyentes dicen, hermano, por eso yo no voy donde fulano. O yo no frecuento donde sutano, porque todo es que me ven llegar y comienza la maroma, comienza el espectáculo del cual soy yo el objeto principal. Mi amado, espera en Dios que tu vida cristiana no sea como la iglesia de Pérgamo, en el sentido de que donde quiera que vas, siempre hay un caos a tu llegada, siempre hay burla a tu llegada. Pero hay quienes no pueden evitar esta situación. Y el Señor, si te sirve de consuelo, te dice en esta preciosísima noche, yo conozco tus padecimientos porque tu vida como cristiana está siempre vulnerable, está siempre expuesta, está siempre, digamos, como objeto de mofa y de burla. Conozco tu forma de vivir como cristiano. Sufrir de esta forma, yo sé que nadie la quisiera, pero cuando nos toca pasar por estas etapas, como lo suelo decir yo, hermano, no tampoco le debemos de huir. Debemos más bien de confrontarlas de una manera muy sabia y prudente, tal cual como justamente en Pérgamo el Señor nos va a decir cómo se la debe de comportar. Cuando avanzo, mi amado, este trono de Satanás, de hecho surgió
desde el año 29 antes de Cristo. Mira que la ciudad de Pérgamo se fundó 280 años antes de Cristo. Pero el culto y la adoración a los Césares en Pérgamo, llamado, se gestó desde el año 29 antes de Cristo. Es decir, que hubieron otros emperadores que también, al igual que sus dioses, quisieron tomar protagonismo religioso. ¿Sí? Cuando a alguien se le decía, por ejemplo, un título, Augusto César, son títulos, no son nombres particulares. ¿Por qué? Porque Roma siempre fue gobernada por el Senado. Y el Senado escogía de entre los Augustos y los Césares emperadores para que los puedan guiar. Así como cuando en los Estados Unidos, para los que ya ven algo de noticias y algo más de sensatez de las cosas de la realidad que pasan en el mundo, y la tienen presente, así como en los Estados Unidos solamente se puede escoger presidente por dos opciones: por los demócratas o los republicanos. Sí le va cogiendo el hilo ahí, ¿verdad? Y si nos vamos al plano actual de nuestra política, aquí no tenemos demócratas o republicanos, acá tenemos Partido Social Cristiano, Creo, Izquierda Democrática, va por ahí el asunto. Aquí obviamente, país chiquito, tenemos una lista, pero que ya mismo le queda, como dicen muchos hermanos, aquí en esta escuela hay más maestros que estudiantes. Entonces, amado, estas dos tendencias políticas gobernaron siempre a Roma, siempre la gobernaron, hasta que fue tirada abajo por el cristianismo. Luego del año 313 después de Cristo, la iglesia se adueñó y gobernó la política romana. Tremendo, pero se corrompió. Llamado ese trono de Satanás, y leeré lo que dice este pequeño comentario. Ese trono de Satanás, llamado, comenzó a dar obviamente su fruto. Comenzó a esclavizar a la iglesia. Cuando vamos a la Escritura, mis queridos hermanos, capítulo número 2 estamos, ¿verdad? Versículo número 2, dice el Señor: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, perdón, estoy leyendo el versículo equivocado, verso 13, perdón. Yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono del mismo Satanás. Pero, aquí está lo favorable. ¿Qué pasaba con la iglesia? Retienes mi nombre, no has negado mi fe. Y aquí sale lo que yo ya le dije, y que usted ya debe tener muy claro. Sí, ni aún en los días de quién, ni aún en los días de Antipas. Ya sabemos de qué se trata. ¿Quién fue Antipas? El obispo de la iglesia en Pérgamo, el cual fue sujeto a martirio, tal cual como cuando lo fue, sí, en este caso el primer mártir de la iglesia, hablando de quién, del diácono, un diácono llamado Esteban. Retienes, dice ahí, si aún dice la Escritura, no has negado mi fe en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mi amado, cuando vamos pues a la Escritura, yo quisiera, mi querido hermano, en el versículo 14, que usted lo lea para poder entrar en una, digamos así, en un paréntesis de que a los males que ya se han podido dar a conocer, habían otros que agravaban la situación de la vida cristiana, de los que, en este caso, de los que ingresaban, en este caso, a la iglesia en Pérgamo. Lea el versículo 14, ¿qué nos dice el Espíritu Santo? Ahora, aquí se puede considerar, amado hermano, una situación histórica. En la iglesia de Pérgamo tenemos dos males de entre los muchos que obviamente se pueden revelar en medio de las otras iglesias.
De hecho, si usted comenzara a sumar cada mal de cada iglesia, yo creo que hasta en las iglesias del presente, del hoy, podría haber más de los, digamos así, mucho más males de los que podría detectar la Escritura. Pero estos eran los más prominentes, de acuerdo, sí, a los tiempos que vivieron las iglesias. Y en este es el primero, la doctrina de Balaam. ¿En qué consistió la doctrina de Balaam? O por lo menos la tendencia de este conflicto de la iglesia en Pérgamo. Para los que han estudiado el libro de los Reyes, Balaam, el libro del Pentateuco, sí, el libro de los Números específicamente hablando, cuando los moabitas, sí, Moab, una nación dentro de la tierra de Canaán, quiso hacerle frente a los israelitas, supieron ellos de que enfrentarlo o confrontarlo con las armas habría de ser una lucha infructuosa, porque reconocieron que era Dios que peleaba por el pueblo de Israel. Entonces por allí, alguien de medio de, digamos así, de los que estaban junto al rey, dijo, este pueblo por las armas jamás lo va a padecer. Jamás. Este pueblo no lucha con sus fuerzas, sino que las fuerzas de Dios están con ellos. Y por ahí, dentro de ese mismo conglomerado que rodeaban al rey, alguien también le dijo, rey, este pueblo solo puede ser vencido si Dios deja de ampararlos. Miren tú, un pueblo, la verdad, desconocedor de Dios, pero no desconocedor de de lo que ese Dios exigía para poder rendir protección. Mira que así también el diablo, mi amado hermano, conoce, ¿sí?, qué es lo que nos puede hacer daño. Usted recuerda en el libro de Job cuando Satanás le dijo al Señor, mira, yo quiero destruir a Job y quiero dejarlo en la ruina. Estoy parafraseando, ¿no? Pero no puedo, porque tú lo tienes cercano. Tú le has puesto una valla alrededor. Y claro, mientras tú pongas ahí tu valla, tu cercado, tu muralla, yo no puedo tocar a Job. Y él sabía que esa muralla jamás iba a ser quitada si Job seguía manteniendo, ¿qué cosa? Su integridad. Y si algo, la verdad, no perdió Job en toda su vida, ni aún en el tiempo de la prueba, fue su integridad. La mantuvo. Y él dijo, ¿cómo hago? Y Dios, en su soberana voluntad, dijo, la voy a quitar. La voy a quitar. Solamente para probarte, Satanás, de que en la tierra, si hay hombres que estén dispuestos a qué, a darme la gloria con protección o sin ella. Una vez lo dije ya hace mucho tiempo, eso sí lo dije hace mucho tiempo, y yo y Dios creo que me lo voy a memoria por algo. Aquí hay muchos que le han rendido a sus esposas y las esposas de sus esposos fidelidad perpetua, y eso es lo que debe de ser. Pero también es cierto que esa fidelidad no ha sido puesta a prueba. ¿A qué me refiero? Sé que hay niños, y voy a hablar lo más suave posible, ¿sí?, o liviano posible, para no trastocarlos o herir sus sensibilidades infantiles sobre todo, pero si los hombres y las esposas, o las mujeres, o los esposos y las esposas, fueran expuestas a una severa tentación para poner justamente a prueba esa fidelidad, ¿cuántos de ustedes creen, hablando usted, mirando a su pareja y la pareja mirando a usted, cuántos creen que podrían mantenerse fieles en medio de la prueba? Para esa fidelidad. Mira que no doy ejemplo, porque hay mucha criatura. ¿Cuántas esposas dirían, yo creo que si a mi esposo se le presentaría una grilla, mi esposo me va a honrar? Y viceversa. Mi esposo
podría también argumentar lo mismo. Yo creo que mi esposa, así se le presente un grillo, ¿no? Mi esposa va a guardar su honor porque ella sabe honrar la fidelidad. Ahí, mi amado, es donde se mide realmente si ese voto vale o no la pena poderlo honrar. Claro, mientras no hayan esos riesgos, todo el mundo jura fidelidad y amor eterno. Pero eso se tiene que medir en la medida de del fuego de la tentación. Imagínate que tuvieras el caso de ser tentado como lo fue el gran José. ¿Quién de nosotros saldría desnudo corriendo por la calle y diciendo, soy bien, soy bien, soy bien? ¿O quién a la inversa diría, uy hermano, es que la carne es débil? Se oye en la gran mayoría la segunda opción, es que la carne es débil. Mi amado, la iglesia, al igual como el pueblo de Israel, en los tiempos de un rey llamado Balaam, él dijo, ¿y cómo hacemos para que Dios quite su cobertura? ¿Cómo hacemos? Y ahí un consejero le dijo, ponga al pueblo en contra de Dios y lo vamos a vencer. Perfecto, pero ¿cómo eso? Si ninguno de nosotros tiene acceso a ese pueblo. Y por ahí dijeron, hay un profeta. Y ahí sale este nombre, Balaam. Hay un profeta que a la verdad, como diría cualquiera, patea con las dos piernas. No en el mal sentido del mundo, ¿ah? Por si acaso los corazones medios todavía retorcidos. Y está bien que estén aquí, porque si no, ¿cuándo se van a interesar? Es decir, este hombre se presta para cualquier cosa. Es un profeta. Y este profeta se mueve al son que le toca. Mira cómo la mala, así como la buena fama te hace propaganda, la mala también. Y de verdad, trae al profeta. Y se lo llevaron. Y le llevaron al profeta Balaam. Y dijeron, varón de Dios, dijo, amén, dijo él. Mira, ¿qué tenía que hacer Balaam para tener una reunión con quién? Con Balac, el rey de los moabitas. Y ahí, mi amado, le dicen, queremos vencer a Israel. ¿Cómo lo podemos hacer? Dinos. Al inicio le dijo que lo maldiga. Maldícelo por lo menos. ¿Tú crees que maldiciéndolo Dios se alejará de ellos? Dijo, bueno, no puedo. ¿Por qué no quería? Dijo, no puedo porque Dios no me lo va a permitir. Pero luego, y verdad, no se lo permitió, ahí es donde sale la burrita, que le abre, ya conoce la historia. Pero sigo saltando. Luego de todo eso, si bien es cierto, él no pudo maldecir al pueblo, sí le dijo cómo podía maldecir él al pueblo. Y le susurró al oído diciéndole, haz que este pueblo fornique. Haz que este pueblo caiga en adulterio. ¿Cómo le dice? Y haz esto y lo otro. Así Balaam, en medio del campamento, puso una tienda con las más bellas mujeres de su reino. Era la astucia de este hombre. Es decir, les puso un chongo móvil. Hay los varones, este niño. Los niños, por eso que tanto de elegir palabras, ¿verdad? Le puso un chongo móvil y mató a las mujeres. Y los hombres que dijeron, ay Señor, yo soy santo, la carne, yo la tengo sometida. Los hombres, mujeres, vamos con todo. Y el pueblo se envileció. Se acostaron con ella. Y claro, para Dios eso era 2 más 2 igual 4. Fornicación, adulterio, mi cobertura salió de ustedes. Y vinieron el ejército
Y obviamente rindió su fruto, ¿no? Hubo una mortandad terrible. Dios luego se encargaría tanto de Balaam como de Balac. El profeta moriría por esto. Dios mismo en batalla lo mataría. Y eso es lo que estaba ocurriendo en Pérgamo. Mira, un pecado arrastra a otro. La idolatría a César, en este caso a Augusto César, porque él era de los dos linajes, o se había ganado la fama de ambos, hermano, juntamente con la adoración en este caso al emperador Diocleciano, la adoración a Diocleciano no venía sola. Dentro de sus cultos paganos había, entre otras cosas, libertinaje. Había paganismo. No sé si me hago entender, ¿no? Había o conllevaba todo tipo de acciones lujuriosas. Y muchos de esos cristianos, llamados que tenían ya una constante lucha con la idolatría, muchos comenzaron por medio de creyentes humanistas, queriéndolo poner en términos muy suavecitos. Es decir, estos que estaban preocupados de que darle deleite a la carne, arrastraron a muchos de la iglesia a este tipo de cultos. Y el Señor saltó y dijo: esto no puede ser en Pérgamo. Y por eso la iglesia, al ser consentidora de estos tipos de libertinajes, así como hoy por hoy se conoce que hay iglesias que mientras el espíritu esté intacto, los cristianos pueden ir a la discoteca, los cristianos pueden beber, los cristianos pueden fumar, los cristianos pueden disfrutar de todas las comodidades que el mundo le da. Pérgamo es una iglesia atrapada entre lo santo y lo pagano e inmundo. Y en sus filas tiene gente consagrada, pero también tiene gente libertina. ¿Entiende? Y cuando la iglesia, mi amado, trata de adaptarse al mundo y trata también de no despegarse de Dios, no sabe que al hacerlo está sirviendo a dos señores. Pero en la definición de Dios, servir a dos señores es amar a uno y aborrecer al otro. Y el Señor, justamente ahí es cuando le dice a la iglesia, en el versículo número 14, amada iglesia de Pérgamo, algo tengo contra ti. ¿Y qué es lo que tengo contra ti? Tienes y permites que se haya infiltrado en la iglesia de Pérgamo, y ojo como esto, la doctrina, enseñanza de que haya permisibilidad para este tipo de deleites. Como cuando alguien le pregunta al pastor porque la carne le brinca como guanta. ¿No? Pastor, ¿usted cree que ese se podría tomar una copita? Cuando se le dijo, ¿por qué mandé una imagen con un eslogan muy bonito, verdad? Sí, lo vieron, a todo el mundo que la iglesia lo recibió. Le puse que antes, lo leo porque, ¿qué no sé yo? Léalo usted. Habla del celular, y entonces lo que está aquí. Cuando un pastor habla del pecado, antes cuando un pastor predicaba el pecado, la gente cambiaba de vida. Hoy se cambia la iglesia. Eso. Antiguamente, cuando un pastor predicaba sobre el pecado, la gente cambiaba su vida. Pero ahora la gente cambia de iglesia. ¿Por qué? Porque no le gusta escuchar desde los altares que se puede ofender a Dios con su forma de vivir. Y Jesús le reclamó eso a la iglesia. ¿Cómo es posible, Pérgamo, que viviendo en medio de la cuna del diablo, el trono de Satanás, la adoración obviamente al mismo emperador,
hayas podido resistir eso, pero te hayas aflojado por otro lado, que era ¿qué cosa? Darle rienda suelta al libertinaje, que esta ciudad tan entendida, porque eso sí, por lo general el conocimiento excesivo viene acompañado del humanismo, que es la otra parte o la otra media naranja del problema. Siempre mucho conocimiento trae como complemento el raciocinio excesivo, aún de la propia vida espiritual. Es que yo no entiendo por qué Dios esto o lo otro. Ahí es cuando uno se pone a leer la Biblia, pero de manera, el término preciso creo yo aquí es analítica. No entiendo a Dios. Yo seguro conversa con la gente, pero es que yo no entiendo de Dios. No sé por qué Dios es tan riguroso. No sé por qué Dios, los tiempos han cambiado. Yo sé que los tiempos cambian, pero Jehová nuestro Dios no cambia. ¿Qué te puedo decir? En el buen sentido y sin ofender a mi Dios es ese viejito que todavía sigue guardando las viejas costumbres y tradiciones. Donde lo que Dios dice, no sé, este santo muchacho, que santo es. Y es santo ayer, santo hoy y santo mañana. Creo que en el orden de la educación, antes se saludaba, ahora se saluda y mañana se tiene que saludar. Nos guste o no nos guste. Porque forma parte de la educación, ¿verdad? Eso en el área de la educación y en el área de la santidad. ¿Dónde quedamos? Hay cambios, no puede haber cambios. Porque la iglesia, hoy más que nunca, está expuesta a contaminaciones. Y la tecnología se ha introducido para corrompernos. Hoy me dijo un niño chiquitito, me decía, pastor, ahora viene que digo, le tengo a los pies, tengo el celular. Me cruzó, mi amado. Gracias a Dios el Señor me mandó al padre de esa criatura. Y lo vi, y apenas lo vi, yo que ni lo sabía, le dije, el celular de su hijo, quíteselo. ¿Cuántos años tiene? 5. Padre, por el amor de Cristo Jesús, una criatura con celular, hermano, es como poner a un niño con una granada, como juguete. Una granada de verdad. ¿Quién de ustedes le regalaría a su niño un juguete llamado pistola, pero de verdad, con balas adentro? Usted quiere matar a su hijo. No, jamás. No le daría un semejante un revólver a una criatura. Así mismo, no le dé un celular a una criatura. Es una bomba de tiempo. Es que es para estudiar. Sí, es verdad. Es para estudiar. Pero también es para corromperse. Porque usted no pasa con su hijo las 24 horas viéndole qué ve su criatura en medio de ese sembrado. Si es para estudiar, monitoree el estudio. Cuando la maestra le diga, bueno, y terminamos la clase, pasa para el celular. Bueno, ya me lo digo. Esta doctrina, en la parte final, ¿qué enseñaba? Parece locura. Pero, claro, de manera literal, yo no creo que ningún pastor en su sano juicio vaya a permitir esto, pero camufladamente sí se lo puede introducir. Porque dice el Señor, yo no creo que Jesús haya estado mintiendo, por eso entró a la iglesia con la espada para abrir toda la porquería que había en Pérgamo y descubrir, mi amado hermano, todas las telarañas escondidas. Y dice, en la parte final del verso 14, enseñan, dice aquí, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¡Wow!
Digo, que no importa, si come más. Ahora, eso sí, a la iglesia se le había prohibido tener participación activa por asuntos de, Pablo lo dijo, por asuntos de conciencia. Si alguien habla en medio de ti y te dice que esto fue sacrificado u ofrecido a un dios pagano por asuntos de conciencia, no lo comáis. Mira, yo puedo ir a Yaguachi a comer fritada, a comer chapicacho, rico, ¿verdad? ¿A cuánto le da gana de comer? A preparar y entonces, pero ¿por qué esperar la festividad de la fiesta de San Jacinto para ir para allá? Si yo sé que toda esa situación está consagrado al paganismo en ese momento. Me expongo porque la gente que es mentalmente débil en la fe no me verá a mí simplemente degustando un plato de comida, sino que me verá a mí metido en la fiesta del santo de San Jacinto. Es lo único. Quiere ir a comer a Nobol, ¿verdad? O a las afueras del templo de Narcisita, justamente en la fiesta de la Beata. Mi amado, estamos causando tropiezo a los débiles. Vaya antes, vaya después, pero no se exponga y no exponga lo suyo en las cosas. Pero como para empeorar la cosa, mi querido hermano, estaban ya, un pecado arrastra otro. Estaba la iglesia cayendo, dice la Biblia, ¿en qué? En fornicación. Es decir, comenzaban a tener abiertamente una vida promiscua de actos lascivos y lujuriosos. Como cuando alguien ingresa al internet y primero dice, oye, es Facebook. Y dice, solicitud de amistad. ¿Me explico? Y uno pasa al inicio, no, pero y a poco, ¿usted me lo ve esa gente? ¿Cómo va pasando por ahí? ¿Quiénes quieren ser tu amigo? Y de pronto una muchacha se mira desnuda. Y déjenme decirle, muy aparte de cualquier otra cosa, que yo sepa aquí, no hay nadie que tenga alitas todavía que esté volando. ¿Verdad? Y a los hombres, sobre todo, a los varones, a nosotros nos entra el pecado. Una mujer y un hombre de pecho peludo dice, un hombre ve a una muchacha así, eso que ¡wow! Y una cosa conduce a otra. Primer pecado, terrible por cierto. Segundo, esto tenía que ver más con filosofía, porque Pérgamo era una iglesia entendida. Y este problema creo que fue un destello de lo que ocurrió en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ven conmigo, por favor. Quiero leer esto para introducirme como parte final de lo otro. En el libro de Hechos de los Apóstoles, acompáñame, por favor. En el capítulo 17, ¿qué estamos aprendiendo, verdad? Cuidado, mi querida iglesia, que un poquito de levadura puede contaminar toda la masa. En Hechos capítulo 17, como dice también la Escritura, que en las muchas palabras no falta pecado. Sí, este era el problema. Versículo número 16. Mira, Atenas, creo que se podría decir que en lo que vamos a leer es muy parecida a Pérgamo, la ciudad de Atenas. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, es decir, a sus discípulos que le dieron alcance a Pablo en esa ciudad, su espíritu, amén, hablando de su pasión por el Señor, dice la Biblia que se enardecía, es decir, como que no toleraba lo que veía en la ciudad de Atenas. No podía pasarlo. Dice, se enardecía viendo la ciudad, así como Pérgamo. Pérgamo estaba consagrada ¿a qué? A la idolatría. Y
Y dice que se enardecía ver a la ciudad entregada a la idolatría. Verso 17. ¿Y cómo hacía Pablo para tratar de resistir semejante, digamos, marea de tendencia idolátrica? Dice, así que discutía en las sinagogas con los judíos y con los piadosos. La pregunta es, ¿por qué discutía acerca de esto si estaba en la sinagoga? Se sobreentiende que en una sinagoga donde los judíos eran sumamente, digamos, perseverantes, dejando afuera la idolatría que les causó por cientos de años cautiverio y más de un exilio de su nación. ¿Por qué discutía acerca de esto en la sinagoga? Que no es otra cosa más que en la iglesia. Porque la iglesia estaba tan abarrotada de la idolatría que comenzó a ceder. Mucha gente, posiblemente ateniense, quería también recibir a Cristo y claro, venían con muchas inclinaciones. ¿A qué cosa? A decir, ¿usted cree que podría adorar a Diana? La diosa pagana, obviamente, de los romanos. Y por ahí el pastor le dijo, bueno, yo creo que no, porque hay que adorar a Cristo, pero el cambio es como todo, recuerde, mi querido pastor. Bueno, si eso sí tiene razón, está bien, ya no vaya todos los días, pero ahora comienza a venir a la iglesia y si me invitan, pues el papá y la mamá, bueno, acompaña el papá y la mamá al templo de Diana. Y si me toca ofrecer algún incienso, recuerde que hay que ofrecer también. Bueno, está bien, hágalo, pero venga al punto del domingo. Parecido, ¿verdad?, a muchas prácticas que hoy por hoy se hacen. Usted quiere encontrar unos traguitos. Dios sabe que no soy borracho. Dios lo sabe, no me culto el pastor. Pero usted sabe que yo vine de viaje y al tiempo que me ve, y él siempre viene con el drink en la mano. Entonces, una copita creo que como el Señor también tomó, recuerde, ¿no? Sí, me recuerdo bien, también tómese, pero con medio se siente mareado, pare la mano. Amén, pastor, así lo voy a hacer. Y en Atenas, la idolatría comenzó de a poco también. Y por eso Pablo veía angustiosamente de que los líderes de las sinagogas no hacían absolutamente nada. Y de ahí su enardecimiento. ¿Cómo es posible que mi propia gente, que sabe que la idolatría fue una de las razones principales para mandarnos fuera de nuestra nación, y hemos pagado los platos rotos, ¿sí?, por tantísimos cientos de años, ¿cómo es posible que Atenas esté tirando abajo semejante ordenanza de Dios? Y ahí, mi amado, comenzó a contender. Dice la Biblia en el verso 17, y discutía en las sinagogas con los judíos y con los piadosos. ¿Qué piedad se puede llegar a decir que tenían si contendiera con ellos sobre este asunto de la idolatría? Y en las plazas también, es decir, en puntos abiertos, cada día, dice la Biblia, que él también, ¿qué cosa? Manifestaba, obviamente, su resistencia de que el pueblo esté entregado a esta situación. Dice la Biblia, en las plazas cada día con los que concurrían. Y cuando él estaba en todo su apogeo para defender el Evangelio, aparecieron filósofos, que nunca faltan. Aquellos que de pronto usted evangelizaba, oye, que el evangelismo se le acerca y le dice, disculpe, ¿de qué iglesia son? Yo soy de mi casa, de la organización, pero no sé si ha escuchado algo de ese tal Víctor que está ahí, ¿verdad? Sí, por ahí me han contado que el hombre como que habla más de la cuenta y es como que muy literal y que yo creo que debe, y ahí comienza, yo creo que debe haber un poquito también de equilibrio. Ahora le llaman equilibrio a vivir una vida mezclada entre lo santo y lo profano. Yo vivo de manera equilibrada entre lo santo y de pronto la educación. Puedo hacer equilibrio entre lo santo y la moralidad.
Puedo hacer equilibrio entre las leyes de Dios y las leyes de los hombres. Equilibrio en la medida de lo que no afecte. Pero hacer equilibrio entre la borrachera y el abstenerse de ingerir licor, no puedo hacer equilibrio. Yo no puedo ser equilibrado entre consumir droga y vivir una vida santa. No puedo ser equilibrio entre la pornografía y la santidad de mis ojos. No puedo hacer equilibrio. Debo de saber que hay una barrera que no puedo pasarme por alto. Pérgamo es muy semejante a Atenas. Y luego aparecen los epicúreos y los estoicos, corrientes filosóficas de Atenas. De hecho, los que estudian universidad han de haber escuchado en la disciplina o asignatura de filosofía sobre estas corrientes. Ambas eran humanistas, es decir, defensores de la comodidad y la libertad de pensamiento. Por algo también se estudia cuando se pasa por los centros propios de teológicos a los que en su debido momento hemos pasado. ¿Qué estas corrientes humanistas dijeron? Pienso luego existo. Lo que es bien para el cuerpo es bien para la sociedad. No te metas conmigo que yo tampoco lo haré contigo. Respeta mi pensamiento, ¿verdad? Y yo respetaré el tuyo. Todo lo que trae comodidad, complacencia, mientras no ofenda al prójimo, está bien. Mira que en Dinamarca, hoy, al día de hoy, se aprobó, no hoy, antes de la pandemia, que se puede tener vida íntima con los animales. En Europa hay ciertos países como Bruselas, entre otros, te digo lo que recuerdo, si un hombre de 40 años dice que es una niña de 10 años, y quiere tomar apariencia de la tal, pues está bien. Y si quiere ir al jardín, está bien. Puede ir al jardín a compartir ese estilo de vida, porque si tú dices que eres lo que eres, eso es. ¿Acaso así no es ahora la cosa? ¿Acaso ahora no es que si el hombre dice que quiere ser, lo es o no? Si yo digo que quiero ser perro y quiero ladrar, pues soy perro y ladro. Y si digo que quiero vacuna de perro, pues que me la pongan, porque si así me siento, así soy. Y nadie puede decir lo contrario. ¿Acaso esa no es la fuente que hoy rige al mundo? Ese problema ya venía desde Atenas. Y venía muy bien engrosado en Pérgamo. La mucha letra, dice la Biblia, mata, pero el espíritu vivifica. Por eso la iglesia de Pérgamo necesitaba la espada aguda de dos filos. Solo la palabra podrá ser cual martillo que rompa este terrible mal, digamos así, entenebrecido entendimiento en dos para que puedan reaccionar. Cuando vuelvo a Apocalipsis capítulo 2, sí estamos aprendiendo, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. También dice el verso 15, y concluimos con esto. Y también tienes allí, mira, la iglesia era contempladora de esto, era tolerante de estas cosas. Porque no solo retenían la doctrina de Balaam, que ya la vimos, sino que también retenían la doctrina de los nicolaitas, siendo su fundador un hombre griego llamado Nicolás. En el cual dice la Escritura, esa doctrina, que era la doctrina, insisto, del humanismo, muy parecida a la de los epicúreos y los estoicos, de la que se hablaba en Hechos 17, ellos también habían retenido la doctrina de los nicolaitas, la cual dijo el Señor, la que yo aborrezco. No entro en detalle, pero por la historia sabemos de qué se trataba. La aborrezco, dijo el Señor.
Porque esto era permisibilidad para permitirle al hombre que haga lo que le dé la gana, mientras él esté cómodo y se sienta bien y no hacía daño a nadie, pues no ofendía. Mucha gente cristiana vive con ese estilo de vida. En mi vida hago lo que yo quiero, mientras yo no le haga daño al de frente o al de al lado o aún a mi hermano en la fe, que me deje vivir tranquilo. ¿Qué le dice el Señor como conclusión? De estas dos cosas, arrepiéntete. En pocas palabras, si el Señor llama al arrepentimiento es porque estas cosas son ofensivas a Dios, son ofensivas al cuerpo de Cristo. Y cuando esto Dios reclama en arrepentimiento es porque te está diciendo que esto que haces es pecado. ¡Pecado! No lo disfracemos, no lo envolvamos, no le bajemos el tono. A lo que es pecado, pecado. Por ahí ahora se le llama, casi hasta la mayoría de los muchachos, las rebeldías se les dice, el niño es intenso. Mira cómo se disfraza el asunto. Cuando estamos en adulterio o en fornicación, este es mi pareja. Imagínate que presentes en la sociedad. Mis queridos amigos, colegas, compañeros, como estamos pasados, les presento a mi concubina. Se ve que está feo, ¿verdad? Mi querido hermano, hasta en eso tratamos de refinar palabras desde los altares. Tratamos de suavizar los discursos para no ofender a la iglesia, porque si los ofendo se me van, y si se me van, ya no diezman, ya no ofrendan. Vaya pues, hasta ese punto han llegado los líderes cristianos. A tratar de suavizar o dar, como se dice por allí, la leche con agua. Por ahí escuché el otro día en la noticia que están dando un litro de leche hasta en 40 centavos, pero no es leche. Es suero de leche. La doctrina de Dios debe de salir pura, llamado tal cual como Dios la ha dado. ¿Que te ofende? Sí, te ofende. Pero, amado hermano, lo que te ofende, sí, a tu vida, es lo que te libra de la muerte, de la condenación, y más bien te salva y te conduce del cielo. Arrepiéntete, le dice el Señor a Pérgamo, pues si no, vendré a ti pronto. Es decir, de una manera muy anticipada, y voy a pelear contra ellos. ¿Con qué? ¿Qué voy a usar contra estos que promocionan la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas? Dice, voy a pelear con ella con la espada de mi boca. Es decir, la sana doctrina echa fuera la mala doctrina. ¿Cómo se contrarresta la mentira? Con la verdad. ¿Cómo se contrarresta las tinieblas? Con la luz. Jesús lo dijo así en el Evangelio de Juan. Él era la luz, pero los hombres amaron las tinieblas que la luz. ¿Cómo cortar a raíz con aquellos que te están ya calentando las orejas? Con aquellos que te están queriendo sacar de la senda. Yo hace un tiempito atrás me recuerdo tanto, creo que mandé una gráfica, así mismo en las redes sociales, sí, y donde la chica le dice al enamorado, creo que no vayamos el domingo a la iglesia, lo que le dice, no, y él en un punto que le dice, no sé qué le dice, no me recuerdo, era Satanás, no sé qué era más abueloso. No, o sea, es el exagerado de las cosas, pero si por ahí te están susurrando, oye, pero tómate un trago, tranquilo, que el Señor también tomó, pégate si vamos a la disco, reiremos un poco, mira que un cigarrillo no mata a nadie, no te va a dar cáncer al pulmón. Luego, cuando el diablo comience a susurrarle estas cosas, cuando a las chicas le digan a los muchachos inconversos,
yo quiero conocerte un poquito más. Mira, no te pido nada, por lo menos acéptame en el Facebook. Mi amado, bloquéalo. Con el diablo no se tranza. Porque esto pasó porque la iglesia estaba en el trono. Amado, y hoy por hoy la iglesia está ejerciendo su profesión de fe en medio del príncipe de las tinieblas. El trono es el mundo. Pero aún así el Señor nos tiene aquí para hacer luz y sal de la tierra. No podemos ceder ni un solo centímetro. Ni uno solo. El que tiene, dice la Biblia, oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y aquí el Señor le da la pauta, no solamente de descubrir el mal, sino también le da la pauta de lo que se podría llegar a recibir si mantenemos la integridad. Dos cosas aquí. Una tiene que ver con los gladiadores. Una de ellas. En la primera le dice, te daré una piedrecita blanca. Sí, perdón, el maná es contigo, perdón. Primeramente, el maná es contigo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Por qué el maná es contigo? Esto no se refiere estrictamente de que Dios te va a dar el maná que le cayó al pueblo de Israel en el desierto. Se refiere, llamado hermano, a lo que representa el maná. En el libro de los Salmos, si alguien me ayuda, por favor. En el libro de los Salmos, nos dice la Escritura, que alguien lo lea, capítulo 78, verso 25. Salmo 78, verso 25. No se refiere estrictamente al maná, porque recuerda que todo está en una presentación simbólica de muchas cosas, así como la espada de 2 filos de la boca del Señor. Se refiere a lo que representa el maná. ¿Qué dice el Salmo? A ver que alguien lo lea. Un varón, pero con su voz de trompeta, o una sierva de Dios. Vamos. Padre noble, comió el hombre. Tuvo que le cambió la voz. Vamos de nuevo de nuevo. Olemos los ojos. A ver, tu hermana Diana fue la que. ¿Quién fue? La hermana Rocío fue. La hermana Rocío. Vamos, con ese mismo gozo. Amén. Mira, cuando Dios hizo llover pan del cielo, que fue una especie como de semilla, para que ya caída en tierra se podía trillar, se podía moler y de ahí sacar obviamente, digamos, el pan. Esto, mi amado, según la óptica de Dios, en Salmo 78, verso 25, era pan. ¿De dónde? ¿Pan o pan de quiénes? Pan de noble. Se podría decir, mira, en el cielo no hay la necesidad de comer, pero cuando se quiere simbolizar un evento con comida, esto forma parte del menú. Maná, porque ese fue el nombre que el hombre le dio, que significa, por si acaso no lo saben, ¿qué es esto? Eso significa maná. ¿Qué es esto? Es pan de nobles. Pan, llamado hermano, angelical. Pan que procede del cielo. Y eso es lo que representa cuando el Señor le dice a esta iglesia, si tú lo haces, si tú mantienes tu integridad, si no te dejas influenciar por la doctrina de Balaam o por la doctrina de los nicolaitas, vas a tener lugar conmigo para comer, como dicen algunos. Estoy escuchando la expresión, esto es comida de los dioses. Porque ven de pronto, qué sé yo, un chaurafán, ven acá un hornado, por acá ven una cazuela, y así entre otras cosas. Dirán, a veces yo comiendo digo, esto tiene que estar en las bodas del Cordero. La idea esencial es de que la iglesia disfrutará de los deleites no
mundanos o terrenales, sino de los deleites celestiales. Y siempre los deleites celestiales no contaminan, sino que santifican al hombre. Y por otra parte, viene el asunto de los gladiadores. Esto obviamente hay que entenderlo bajo el marco histórico. Todo vencedor de las batallas en medio del Coliseo romano no solamente recibía como parte de la premiación la victoria. 3 cosas se le daban a un vencedor en medio del Coliseo romano. Primer punto, la corona de olivo, símbolo de la victoria frente a los enemigos. Segundo, se le daba una espada denominada, tal cual como la hemos estado analizando, llamada gladius, de madera, que representaba como el trofeo que uno puede levantar en una copa luego de un partido de fútbol. Y tercero, se le daba la piedrecita blanca, como un nombre, sí, o el nombre de su apodo, que era reconocido en batalla. Todo gladiador tenía su propia, ¿cómo le podría decir aquí? Su propio apodo, o su propio nombre público que era reconocido, ¿sí?, como peleador del Coliseo. Se le entregaba en una piedra muy pequeña y en ella tallada el nombre, diríamos, de fama en medio del Coliseo romano. 3 símbolos de que había vencido. Mi amado, eso es lo que el Señor le promete a Pérgamo. No solamente darle del maná escondido, sino también darle a su haber su nombre escrito en esa piedra como el digno honor de haber sido un vencedor contra estas corrientes del mundo. La corriente de Balaam y la corriente de los nicolaítas. Mi amado hermano, ¿qué provecho tendremos si vencemos? Pero qué decepción si por un deleite terrenal entregamos tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanto sacrificio de nuestra vida cristiana a mesa puesta para complacer por unos deleites temporales que el mundo, la verdad, no los merece. Solo Cristo merece de mí toda mi atención, todo mi esfuerzo, toda mi dedicación. Solo Él, porque Él vivió por mí. ¡Aleluya! Que Dios bendiga, hermano, esta porción de la palabra en su vida. ¿Cuántos estamos aprendiendo del Apocalipsis? Amén. Dios es grande y maravilloso para los que le buscan y llamados creen a su palabra. Y tenemos nuestro rostro y oremos. Esa piedrecita, Señor,